León custodia desde hace 1000 años el Santo Grial, el cáliz con el que Jesús celebró la última cena. Es al menos la conclusión a la que han llegado la medievalista Margarita Torres y el historiador José Miguel Ortega tras casi 4 años de trabajos de investigación y documentación basados en materiales tangibles y científicos. Es ahora, al margen de mitos y leyendas, cuando la ciencia ha logrado disipar uno de los mayores enigmas de la humanidad, que los autores han plasmado en la obra Los Reyes del Grial. Todo ello les permite afirmar con rotundidad la verdadera identidad del cáliz de Doña Urraca, que custodia el Museo de San Isidoro. Fuentes cristianas nos aseguran sin ningún género de duda que el cáliz de Cristo, o el que se suponía era históricamente el cáliz de Cristo, sin ningún género de dudas, hasta el siglo XI está en Jerusalén. En el XI, sin ningún género de dudas, lo sabemos por más fuentes, la iglesia del Santo Sepulcro, donde se conservaba este cáliz, es saqueada, sus tesoros llevados al Cairo. A partir de este documento, sobre datos que se pueden contrastar en otras fuentes, ya conocidas por los medievalistas, se sabe que del Cairo parte a Denia, de Denia, su destino final es León. Todas las piezas de un enorme puzzle que estaban completamente deslavazadas, gracias a estas nuevas informaciones hemos podido recomponer bastante parte del puzzle. Es decir, el dibujo general ahora sí que se puede apreciar. Que la Colegiata de San Isidoro cuenta con innumerables piezas de procedencia islámica es una evidencia. Pero ¿por qué existen otras egipcias como el Arca de Plata datada en el siglo XI? Esta cuestión puso sobre la pista a los expertos de lo que a la postre sería todo un descubrimiento. 2 pergaminos árabes del siglo XIV de la Biblioteca de la Universidad de Egipto cuentan el destino de la copa de Jesús y cómo llegó a manos de Fernando I, rey de León, como presente del emir de Denia al monarca más poderoso de la península ibérica. Nos dice que la copa es enviada físicamente y que se encomienda a un obispo Franco de Al-Yalalika. Es el nombre que en todo el mundo árabe recibe única y exclusivamente la región noroeste de España. Su traducción literal es Reino de León. Hay mucha literatura en torno al Grial que ha provocado la aparición de no pocas copas que reivindican su originalidad. Reyes del Grial, del mito del Grial, de si el Grial es una piedra, de si el Grial es el espíritu, de si el Grial es 200 explicaciones distintas para gustos los colores, hasta el extremo de que haya más de 200 supuestos santos griales solo en Europa. Aunque de entre tanta literatura es posible extraer algunos pasajes reales de la historia de aquel tiempo, con personajes de la época que los trovadores plasmaron en sus cánticos. Y Wolfgang von Eschenbach, al filo de 1200, es decir, coetáneo de Alfonso IX, dice que él escribe una historia que le contó el maestro Guillot de Provence. Guillot de Provence es un trovador del sur de Francia, cuya presencia está atestiguada en la corte de vasallos de Alfonso VII de León. La copa original no tiene mucho que ver con el cáliz de Doña Urraca, tal y como luce hoy en día, adornado con piedras preciosas y un trabajo de orfebrería sin igual, aunque la verdadera joya está en la parte superior y es de piedra. El cáliz, como lo vemos, se hizo en el siglo XI, exactamente igual que muchos cálices que cogen piezas anteriores. Cuando nosotros nos referimos a la copa de Cristo, aludimos única y exclusivamente, y esto queremos que quede claro, única y exclusivamente a la parte superior de este cáliz. Esto es la copa de Cristo. Recuerdan que este tipo de vajilla se produce entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, con lo cual es evidente que es coetánea a Jesús. Estilísticamente se corresponde a la época. Además, una tipología de copa que utilizaba gente con cierto poder adquisitivo. No era la copa típica del pueblo. Si leemos la Biblia o tomamos la parte de la Biblia que se pueda tomar como historia, da a entender que la última cena se lleva a cabo en la casa de José de Arimatea. No lo dice claramente, pero sí que habla de una casa grande, de una casa con criados, etcétera, etcétera.
Los autores destacan la esquirla que le falta a la pieza sagrada, que saltó en su viaje a Occidente. Pues aquí veis la falla que tiene el cáliz, de la cual se extrajo una esquirla. También las pinturas del Panteón de San Isidoro, cuya representación central, inexplicablemente hasta ahora, era la última cena de Jesús. En las pinturas sabéis que está representada la última cena, algo que sorprendía de siempre a los estudiosos. ¿Por qué se centralizaba todo en torno a la última cena? Don Antonio Viñallo, al cual hay que reconocerle, y creo que es de justicia un gran mérito, porque fue el primero que apuntó la posibilidad de que el cáliz pudiera ser uno de los más firmes candidatos a ser el cáliz de Cristo. Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología Romana en la Universidad de Zaragoza y estudioso del cáliz de Valencia, cuando vio este afirmó que el único comparable al de Valencia, lo dijo años atrás, era el de León. Pero lo más importante es que todos ellos consideraron que las pinturas del Panteón debían de ser interpretadas desde un punto de vista eucarístico, precisamente porque esta era la escena. Un hallazgo que puede convertir a San Isidoro en lugar de peregrinación de miles de fieles ansiosos por disfrutar de una de las reliquias más relevantes de la cristiandad. Si León ya contaba con suficientes atractivos para ser un punto de encuentro entre amantes del arte y la historia, este descubrimiento supone un añadido que potenciará aún más nuestra ciudad como destino, no solo para el turismo de calidad, sino también para estudiosos medievalistas o interesados por una pieza de la relevancia internacional que es este cáliz. Como ocurre con otra de las piezas recientemente descubierta en la iglesia del Mercado, que descansa ya en el Museo de la Catedral. Cuando vas trabajando, vas haciendo los inventarios, pues a veces te encuentras con cosas sorprendentes que te suenan por la bibliografía, te suenan por la historia, pero que luego ya pues, ha habido una laguna histórica que se ha roto. Y esto lo que nos viene es a recuperar un poco, de alguna manera, esa memoria histórica. Se trata de la muñeca de San Ildefonso, una pieza de indudable valor arqueológico hallada junto con tejidos coetáneos al momento de la vida y muerte del santo y a la fecha del descubrimiento de su tumba. Lo que tenemos en la reliquia es el carpo de la mano derecha. Se ve la piel con fragmentos de tejido todavía adheridos en algunos casos, y eso es lo que hay ahí. Y al analizar los tejidos nos encontramos con la sorpresa de que el mayor, el fragmento mayor, pues es un tejido egipcio de los siglos VI o VII, lo cual encaja perfectamente con la muerte, con la época, con la vida y con la muerte del santo. Es un dato ya importante a tener en cuenta. Un tejido, por cierto, muy valioso, que en las historiografías que se hacen de tejidos, pone, este tipo de tejido se utilizó mucho para reliquias y se utilizó mucho para enterramientos y cosas de esas. La diferencia que había desde que se entierra en Santa Leocadia hasta que se descubre la tumba. Marcan los dos tejidos, ese es un dato importante. Ese paréntesis está señalado por los dos tejidos. Un pequeño tesoro en el interior de esta estatuilla de cobre de poco más de 27 centímetros, retirada del culto y recuperada para la historia.